Segunda parte de la falacia del progresismo del peronismo burgués. Bien. En la editorial anterior vimos cómo el peronismo burgués siempre se opuso a la movilización con independencia de clase de las masas. Respecto al primer gobierno, recordamos cómo institucionalizó las jornadas obreras del 17 de octubre y las que le siguieron hasta las elecciones de febrero de 1946, quitándole lo que tenían de independencia de clase obrera respecto de la burguesía. Repasamos los reiterados pactos con la burguesía durante los 18 años de proscripción, pero como al desarrollarse las fuerzas del movimiento revolucionario a partir del Cordobazo, se apoyó en él para ganar las elecciones del 11 de marzo de 1973 e inmediatamente después del 25 de mayo pasar a tomar el poder con la matanza de Seiza y el golpe palaciego del 13 de julio. Lo dijo Perón, así que muchachos peronistas, vayan y estudian historia. Esto está respaldado. Está en hechos concretos. Por las declaraciones del general. El nuevo giro a la derecha, cuando Perón asumió en octubre, expresado por la continuidad del pacto social y un cuerpo de leyes dirigidas al control y la represión del movimiento obrero. Pero como a diferencia de sus dos primeros gobiernos, no pudo institucionalizar la lucha obrera, sino que ésta lo acorraló y culminó con su derrota en las jornadas de junio y julio de 1975, también conocidas como Rodrigazo. Sí. Por último, observamos cómo esa política se volvió a aplicar con su variante kirchnerista, que trabajó la desmovilización de la rebelión del 2001, la división del movimiento piquetero y el restablecimiento de la gobernabilidad capitalista celebrada por el conjunto de la burguesía para ser un gobierno progresista mirado desde el neoliberalismo. Todo es relativo. Si yo lo miro de acá... puede parecer... Claro. Mirado desde el neoliberalismo, pero tibio al no avanzar resueltamente en las tareas de la revolución industrial cuando existían amplias condiciones para hacerla, o iniciarla por lo menos. Claro, claro. Mientras sus defensores por izquierda le justificaron todas sus debilidades argumentando que no había condiciones, que la correlación de fuerza no era favorable, que no se le podía pedir más a un gobierno que no era revolucionario. Que no era revolucionario, no hay duda, pero lo que puntualizamos de la izquierda acá es que lo usara como justificación. Y peor, decir con displicencia no da la correlación de fuerzas, lo que significa la renuncia a construirla, porque es una tarea prioritaria construir fuerzas para avanzar en la dirección que se propone. Y la dirección estratégica en la que se propusieron avanzar durante el gobierno de Néstor y el primero de Cristina fue construir una burguesía nacional, entre comillas. Sí. La meneada expresión burguesía nacional. Pero ahora, sí, en la última, hoy, el 11 de diciembre, Cristina usó la burguesía nacional como la uso yo. Sí, sí. Después dice que me agrando cuando digo Cristina me escucha. No es la primera vez que pasa eso. Y capaz que lo que nos junta es la realidad, no es que... Nada, pero... Bueno. En esto, y el primero de Cristina fue construir una burguesía nacional progresista sin valorar correctamente la historia de la burguesía en nuestro país. La práctica reveló su imposibilidad. O sea, burguesía nacional en el sentido de antiimperialista, progresista, revolucionario. Bueno. Lo que conocemos, pero que una cosa es decir eso y otra es simplemente hablar de que es nacional porque es de acá. Sí, la práctica reveló su imposibilidad, cosa que le fue advertida por algunos intelectuales afines, Alejandro Gallero, Martín Shor,
y Andrés Weiner, quienes en el suplemento económico Cash de página 12 del 19 de octubre de 2014, bajo el título Burguesía, analizando el comportamiento de la vieja, entre comillas, y la nueva burguesía nacional, presentan una lista de esta última, apañada desde el Estado y el gobierno. Escuchen los nombres. Esta era la burguesía nacional del kirchnerismo 2014 y antes. Electroingeniería, bueno, ese se portó bien, que venía del PRT, ese se convirtió, pero por lo menos se portó bien. Estuvo preso, cuando los metieron presos a todos los burgueses, se la rebancó, ya había estado preso como revolucionario, se la rebancó. Ferreira de apellido. Calcatera. ¿El primo de Mauricio? Sí. Mira. Caputo. Me suena ese apellido. Indalo Cristóbal López. Pampa Holding. Para llegar a una conclusión lapidaria para la estrategia K, dicen estos tres intelectuales, cercanos al kirchnerismo. Pese a ciertas construcciones discursivas y a la eventualidad de algunos conflictos en el margen, se manifiesta una fuerte confluencia de intereses entre el capital extranjero y los diferentes segmentos del gran capital nacional. Se borraron todas las diferencias entre vieja y nueva cuando llegaba el momento de sumar las ganancias. Antes habían fracasado en la llamada transversalidad, una especie de frente progresista, por lo que sin su burguesía antiimperialista y sin frente progresista decidieron volver al redil del Partido Justicialista. El último año de vida de Kirchner era el presidente del partido. Sí. Recién ahí. Ante el descalabro del gobierno de Macri, el peronismo burgués nuevamente llamó a la desmovilización bajo la consigna AI 2019, acompañado por el conjunto de la burguesía y de la izquierda institucional. Las candidaturas presidenciales de Scioli, Fernández y Massa fueron un intento de pacto con la burguesía realmente existente y el neoliberalismo. Llegamos al discurso de Cristina del 11 de diciembre de 2024, ahora, este miércoles. La semana pasada. La semana pasada, sí, en el que luego de un correcto diagnóstico se pregunta por qué nos pasó. Salvo la crítica a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte de su gobierno, no se acordó de la transferencia del trabajo al capital 2,3 veces mayor que la de Macri. Mira que Macri era malo, ¿no? Sí, pero hay que ser 2,3 veces peor que Macri. Y otras minucias como la reprivatización del Paraná y la instalación del estratégico radar inglés en Tierra del Fuego, pasó Cristina, a lo que creemos fundamental, y cito textualmente. Vamos a los verdaderos beneficiarios. Siempre hablamos de burguesía nacional en el peronismo. Y estoy hablando de los grandes empresarios, porque dice que no se metía con los chicos y medianos y con algunos grandes que producían, dice. Estoy hablando de los grandes empresarios que han tenido grandes ganancias. Y ahí comentó que en su gobierno y otros gobiernos también las tuvieron. Formidables ganancias, que se nuclean, los grandes capitalistas, que se nuclean en las grandes centrales desde las que dictan cátedra y normalmente se oponen a los modelos de acumulación y de producción que plantea el peronismo. Pero no han sido capaces de plantear un modelo productivo alternativo que permita acumular a la nación. No han tenido la responsabilidad. Al contrario, después de cada ciclo de gobiernos populares y democráticos, se embanderan con ciclos de neoliberalismo que yo denomino de depredación y apropiación. Estamos nuevamente en un ciclo de depredación y apropiación.
Estas son las cuestiones que tenemos que discutir los argentinos y los peronistas. No vale la pena llegar al gobierno e intentar quedar bien con todos, porque finalmente termina siendo un fracaso horrible. Como la militancia del PRT, guevarista y santuchista, somos argentinos, tomamos el desafío de discutir sabiendo que no se puede quedar bien con todos y menos con todos los de arriba. Las 5 propuestas de Cristina para el Partido Justicialista: formación de cuadros, informar, planificar, divulgar y organizar, adolecen de 2 defectos: la ausencia de un programa explícito de independencia nacional y revolución industrial, y la no inclusión de la movilización popular. Para abordar estos 2 puntos, le decimos a Cristina que lea un poco menos a Perón y al de las onceras, y agarre los libros del veterano catedrático y militante Silvio Frondizi. Explico mi pica con el de las onceras, para que me entienda la audiencia. Con Arturo estamos hablando. Arturo Jauretche y Silvio Frondizi eran contemporáneos. Sí. Silvio Frondizi era, además de intelectual, era un militante que había formado un grupo Praxis, sí, y se había nucleado de muchos jóvenes. Y Jauretche se burlaba de la agrupación de Silvio Frondizi y les decía que le seguían los Boy Scouts. Pero la diferencia es que Jauretche hablaba sonceras del pasado y a Silvio Frondizi lo seguían los jóvenes porque hablaba del futuro. Cuando triunfó la Revolución Cubana, el Che Guevara lo llamó a Silvio para que le diera algunas ideas. Bueno, entonces, que leyera, sí, a Cristina le estamos diciendo que lea un poco más a Silvio Frondizi, al pibe autodidacta Milciades Peña, al ministro de Industria de Cuba, Ernesto Guevara, y al héroe de la revolución y mártir de la unidad de los revolucionarios, Mario Roberto Santucho, para comprender el papel que juega la movilización popular, porque Santucho sobre todo es el que explica con profundidad la importancia que tiene la movilización popular para realizar las transformaciones. Y todos los que nombré él, para saber cómo lidiar con la gran burguesía nacional que se opone a un modelo productivo que para nosotros no puede ser otro que el que denominamos revolución industrial. Encontraría, Cristina, que las burguesías nacionales o autóctonas han perdido toda su capacidad de oponerse al imperialismo, aclara, si alguna vez la tuvieron, y solo forman su furgón de cola. Esta es una frase muy conocida de Guevara. Él usa burguesías autóctonas en esta. Entonces los profundos intelectuales, tanto críticos como otros, dicen no dijo nacional, dice autóctona, entonces hacen análisis, no. El Che Guevara era un tipo culto, sabía escribir. Entonces una cosa, muchachos y chicas, que no hay que repetir siempre la misma palabra porque eso redunda, no sé yo cómo se llama técnicamente, pero hay que evitar las redundancias. Entonces el Che Guevara usaba como sinónimo burguesía autóctona, burguesía criolla y burguesía nacional. No es que había 3 clases de burguesía distintas para el Che Guevara, era la burguesía del país. Claro. Bien. Esta burguesía criolla, autóctona o nacional, Che Guevara dice, solo forman el furgón de cola del imperialismo. Vería que esta Argentina dual, entre una burguesía parasitaria y otra productiva, nacida como respuesta a la crisis de 1929, estamos generosos, pero bueno, vamos a aceptar. Vamos con que sí. Nacida como respuesta a la crisis de 1929, es cada día menos dual y más volcada a la producción primaria, empujada por el RIGI al saqueo extractivista de las riquezas naturales y la extracción de plusvalía a los trabajadores.
retroceso ocurrido por las inconsecuencias del primer peronismo, que no tuvo coraje para culminar la revolución industrial que intentó, por la reacción del peronismo burgués del 73, cuando era posible avanzar a la independencia nacional, y la tibieza de los gobiernos kirchneristas. Lo que nos lleva a debatir la táctica del crecimiento económico basada en la expansión de la demanda agregada. Los gobiernos kirchneristas y peronistas, todos los gobiernos del peronismo, han planteado el crecimiento económico en base al aumento de la demanda agregada, o sea, el consumo. Sí. Claro. Más salario, más jubilación, la gente consume, entonces los burgueses, como tienen para vender, invierten. Bueno, ¿qué le decimos? Que fracasó todas las veces que intentó. ¿Pero por qué fracasó? Porque nunca dio el segundo paso, que es la necesaria transferencia masiva de las rentas agraria, petrolera, minera y financiera a las arcas de un gobierno del pueblo trabajador, para realizar la inversión productiva sin depender del endeudamiento externo. Sustituirlo por el ahorro interno provenientes de la riqueza y valores de la naturaleza y el trabajo, que son las únicas fuentes que existen. Recuperar los alimentos, las materias primas y la energía, seguida de una masiva inversión en ciencia, técnica, educación y salud como punto de partida de la industrialización. Para ello hay que investigar la deuda externa para que la paguen los que la contrajeron con los capitales que fugaron al exterior. Ya hemos dicho muchas veces acá que capitales en el exterior y deuda externa dan la misma cantidad, no es de casualidad. Hay que nacionalizar los bancos, los puertos y el comercio exterior para terminar con la fuga de divisas y el contrabando. Política dirigida desde la movilización protagónica de las masas. Usted, Cristina, o vos, Cristina, que somos del barrio, aunque vos fuiste presidenta 2 veces y yo no, pero bueno, nos podemos tutear. Es capitalista, lo ha dicho muchas veces. Pero si quiere realmente el desarrollo, la industrialización y la diversificación económica, hasta aquí debe coincidir con nosotros. Los que interpreten cabalmente las limitaciones de este capitalismo atrasado, dependiente y explotador, serán los que encuentren el camino que realice la independencia y construyan una Argentina moderna con trabajo y salario para todos. En el desarrollo de esta lucha, esto reflexión para la militancia de izquierda, esta frase, en el desarrollo de esta lucha, el pueblo habrá alcanzado la suficiente conciencia para definirse el rumbo. Para consolidar el éxito es seguir en el capitalismo o avanzar al socialismo. Nada que ver, sí, trotskistas que tienen muchas veces, en vez de cerebro, lo reemplazan por un adoquín. Nada que ver con la revolución en etapas. Esto es revolución permanente pura, lo que estamos diciendo. Bueno, si quieren después le explicamos más ampliamente. Nuestra política será orientada por el marxismo latinoamericano de José Carlos Mariátegui y Ernesto Che Guevara, alejado del estéril debate, para nuestra realidad, estéril, entre Stalin y Trotsky por la acumulación primitiva socialista que en Argentina y América Latina tiene componentes diversos a los de la Rusia de 1925. Claramente. Conociendo, pero no copiando los éxitos de los pueblos y gobiernos de China y Vietnam, porque como dijo la Mauta, el maestro, Mariátegui, obviamente, estamos hablando de eso. Nuestro socialismo no será ni calco ni copia, sino creación heroica. Bueno, ahí hay un montón para charlar y reflexionar. Propusieron debate y le respondimos.
Y vamos a seguir. Sí, sí, sí. Porque me invitaron a presentar un documento. Ah, mira, a ver. El que lo propone un compañero del peronismo revolucionario, digamos. Sí, sí. Y bueno, nos invitó y nosotros vamos a mandar... Bueno, yo estoy pensando que este y el editorial anterior lo voy a juntar, lo voy a acomodar un poquito. Y va a salir un documento. Sí, bueno, como dijo Cristina, que no se enoje nadie, porque si vamos a debatir con ideas. ¿Qué es lo que está faltando? Con ideas. Porque ahora yo creo que algo que pasa es eso, lo que tenemos nada más son consignas y no hay contenido. Queda todo en títulos y frases y no hay eso, ¿no? El músculo, ¿no? Para darle a la cosa, sino queda todo simplemente en eso, en pura declamación, que es lo que se hace hoy.